Bueno, estimados estudiantes, tengan todos buenos días. Estamos en la presentación del tema del mercado en la evaluación de proyectos. Importante indicar que este proyecto está dedicado a una población que es del tercer semestre de Administración de Empresas de esta importante universidad. Eh, Además de eso, este, esta población eh, está conformada por estudiantes, su gran mayoría jóvenes, entre los 18 y 22 años, que están cursando este programa de Administración de Empresas tercer semestre. Eh, no. La Facultad de Economía, el programa de Administración de Empresas del área de formación profesional, tengan todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Edgardo Romero Rodríguez, magíster en conflicto social y construcción de paz, lo mismo que especialista en ética y filosofía política y en desarrollo humano, licenciado en ciencias sociales. El propósito de aprendizaje de este proyecto es el siguiente: es analizar las características del mercado en cuanto a oferta y demanda, análisis de precios y sistemas de comercialización para tener las herramientas necesarias con el fin de que los estudiantes puedan realizar una evaluación de proyectos de inversión pública o privada. Ok, también es importante que tengamos en cuenta el tema que vamos a desarrollar, ¿verdad? El tema a desarrollar es el estudio de mercado. En el estudio de mercado vamos a encontrar que básicamente un mercado busca que los que hacen ese análisis del mercado puedan tener la posibilidad de desarrollarlo y ponerlo al servicio de toda la comunidad. El primer punto que vamos a abordar aquí es lo que estudia el mercado del proyecto, ¿verdad? En el sentido de que hay una serie de agentes que interactúan en este mercado, de manera de que hay que tener en cuenta la estrategia comercial, y en esa estrategia comercial importante que existen los submercados, el mercado proveedor, el mercado competidor, distribuidor y consumidor. En ese sentido, vamos a encontrar que un segundo aspecto es el estudio de mercado, en donde hay diferentes tipos de consumidores. Existe un consumidor individual y un consumidor institucional. La estrategia comercial que desarrolla este mercado tiene que ver precisamente con las repercusiones que tienen estos consumidores en cuanto a la capacidad de desarrollar ese proyecto. Un tercer aspecto importante es el tema de la segmentación, que consiste precisamente en la división de esos mercados. En esa segmentación vamos a encontrar que es un proceso en el que el mercado se divide de manera uniforme y se subdivide para determinar un mejor espacio de venta del producto o servicio. En ese sentido, entonces hay que tener en cuenta el estudio del mercado proveedor y del mercado que implica tener en cuenta quiénes son los que van a entregar los insumos, y es importante porque se convierte en un aspecto muy complejo en el proceso de mercado. El estudio de mercado proveedor implica todos esos elementos de insumo, el tema de la seguridad, el tema de la logística. Un quinto aspecto, perdón, es el mercado competidor, en el que hay que identificar toda la competencia y la competencia directa. Por otro lado, también vamos a tener el mercado distribuidor, en el que hay que tener en cuenta todo el proceso de distribución
en el sentido de que toda la cobertura geográfica que puede tener este mercado. Y por último tenemos un espacio muy importante, que es el mercado externo, que es transversal, en el sentido de que ese quinto aspecto del mercado implica tener una relación con unos elementos externos, porque el mercado probablemente puede estar vinculado a productos relacionados con la competencia externa y por lo tanto con el mercado exportador. En ese sentido, entonces, esa sería la temática a desarrollar. Vamos a plantear un ejemplo aquí, ¿verdad? De lo que podría ser, eh, cómo podemos calcular la demanda del mercado. Generalmente vamos a tomar un caso como es el tema del mercado de los pañales. El mercado de los pañales implica toda una revisión, ¿verdad? De ese proceso. Y bueno, utilizo aquí un video importante para iniciar este ejemplo. Bien, ¿en qué consiste la situación problema de este ejemplo del cálculo de mercado? Vamos a encontrar entonces que, vamos a suponer que hay un mercado como es el mercado de Tegucigalpa, en donde padres de familia tienen que comprar pañales para niños entre las edades de 0 a 4 años. Ese es el problema, ¿verdad? Para hacer análisis del problema hay que tener en cuenta que es la ciudad de Tegucigalpa, tiene una población, la ciudad de Tegucigalpa. Analicemos cuál es la población. Hay que analizar la población, obtener el número de familias, dividiendo entre 4, esto porque la gran parte de las familias tienen 4 miembros. Se saca el porcentaje de clase médica sea alta, que son los que pueden comprar pañales. Y en ese sentido, entonces, los bebés de la edad de 0 a 4 años, de ese porcentaje, vamos a ir determinando las unidades de producción. Hay que tener en cuenta que estos son datos, digamos, que son tomados de manera arbitraria para hacer el ejercicio. Ahora, ¿cómo se soluciona un análisis de la demanda? Para obtener la demanda tenemos en cuenta esta ecuación en donde A es el total de número de familias, B el porcentaje de bebés, C el porcentaje de población por clase social, D el consumo por pañales y E las unidades de consumo anuales. De manera que aquí tenemos la solución, se aplica la fórmula y vamos a encontrar que la demanda anual de pañales en Tegucigalpa es de 6.684.044 pañales. Entonces es un pequeño ejemplo de cómo nosotros podemos aplicar este modelo de cálculo de la demanda en un proceso de análisis de mercado. Ahora bien, es importante tener en cuenta que tenemos que hacer un trabajo colaborativo. Este trabajo colaborativo está determinado por una gráfica. Hay que hacer una gráfica como la que muestra aquí la presentación. Este trabajo colaborativo lo vamos a hacer en CIPAS. Ustedes van a seleccionar un producto o servicio y ese producto o servicio lo van a diagramar a través de una tabla y un gráfico como el que presentamos acá, este gráfico de barras, en el que van a determinar el comportamiento de la oferta y la demanda durante los últimos 5 años. Ese es el trabajo colaborativo que ustedes tienen que realizar por medio de CIPAS. Ahora bien, vamos a mirar un poco ahora de cómo va a ser el proceso de evaluación. Bueno, se les voy a montar una evaluación en este sistema en el que ustedes van a hacer un text del mercado, como nos están mostrando en EducaPlay. Van a encontrar, yo les voy a enviar el link en EducaPlay y ustedes deben entrar a EducaPlay y allí ustedes van a realizar esta evaluación que, como se está mostrando,
consta de unas 10 preguntas relacionadas con el tema del mercado. Ahí como ustedes pueden ver, ustedes pueden comenzar la evaluación. La evaluación se desarrolla, generalmente hay un enunciado y ustedes deben escoger la respuesta correcta, ¿verdad? Y generalmente hay una imagen como se presenta allí. Ustedes leen el enunciado, escogen la opción y van marcando y ahí van siguiendo. Bueno, esto es apenas un ejemplo de cómo sería esa evaluación. Bien, seguimos. Entonces, luego, por último, tenemos un componente que está determinado por, vamos aquí a la imagen, a la última presentación. Espérense un momento y carga aquí. Que me muestre aquí, vamos a la presentación donde quedó. Entonces, como les decía, vamos a hacer esa evaluación. Ustedes deben entrar a EducaPlay y deberían estar desarrollando esa evaluación. Importante a desarrollar. Luego tenemos aquí ya tenemos aquí, estamos por aquí por evaluación. Bueno, vamos a las conclusiones. Vamos a las conclusiones del tutorial. Aquí tenemos las conclusiones. Entonces tenemos una primera conclusión en el que vamos a encontrar que es importante que hagamos un buen análisis del mercado para que podamos formular unos proyectos bien diseñados y que tengan éxito como idea de negocio. Otra conclusión que es importante tener en cuenta los diferentes mercados, ¿verdad? Como los que acabo de explicar, de manera de que ustedes puedan llevar a un feliz término ese proceso. Luego de las conclusiones que les acabo de presentar, les muestro la bibliografía de los documentos más importantes a utilizar, como por ejemplo este libro de Zapac sobre el fundamento de evaluación de proyectos, como el de Miranda también, gestión de proyectos. Aquí tenemos otra bibliografía de Méndez Gallardo. Aquí tenemos otra bibliografía de estos textos que son adicionales a los que les mostré al principio, que es una bibliografía muy importante y ustedes pueden analizar allí en el documento. Y por último, tenemos una despedida, ¿verdad? Aquí con una frase muy importante, en el sentido de que les doy las gracias y les pido de que ustedes puedan tener todos estos elementos para que lo puedan aplicar como futuros emprendedores. Entonces, muchas gracias y hasta luego. Nos vemos entonces en la tutoría que estaremos desarrollando en la próxima semana. Que tengan muy